Buenos días tengan todos. El Señor les bendiga. Estoy muy agradecido con el Señor que me concede este privilegio. Verdaderamente así lo considero una bendición que el Señor me da, que no estaba en los planes. Venir uno de muy lejos para compartir la palabra de Dios es una bendición realmente. Y sepan que hemos estado orando por ustedes, hemos estado orando por esta oportunidad, confiando que ya que el Señor la concedió, quiera Él servirse de esto para su gloria, para el beneficio de las almas aquí. Voy a pedirles que leamos el Salmo 85. Salmo 85, al músico principal, Salmo para los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira, extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, elevamos a ti esta súplica en el nombre de tu Hijo Jesucristo, reconociendo nuestra gran necesidad, que si tú no envías a tu Espíritu Santo para bendecirnos con luz y entendimiento, esta lectura y este espacio no traerá provecho a nuestras almas, pero si en tu gracia y misericordia envías tu Espíritu Santo con poder, esta tu palabra actuará en nuestras vidas. Tu palabra, que es una espada de dos filos, que penetre a nuestras almas y extirpe de nosotros lo que nos impide servirte con pureza. Tu palabra, que es martillo que quebranta la piedra, que desmenuce nuestro corazón orgulloso y nos des un corazón tierno. Tu palabra, que es como fuego, que a los que están sin esa vida espiritual los alumbre tu luz. Y también tu palabra, que es bálsamo para las almas que están enfermas y en congoja. Ven, Señor, para dar a cada uno
según su necesidad, y que en todo Jesucristo, tu Hijo, sea glorificado. Amén. Amén. Los salmos, les decía ayer, que fueron catalogados por uno de los reformadores, Juan Calvino, como la anatomía del alma, porque contienen las diferentes emociones y sentimientos del alma del hombre, del creyente en particular. Y este salmo es una súplica por la misericordia de Dios sobre su pueblo, y es muy utilizado para hablar del tema que yo traigo para ustedes, que es avivamiento bíblico. Gracias. Y he dicho bíblico para diferenciarlo de lo que lamentablemente en muchas partes se ha llamado avivamiento, pero que no es el avivamiento bíblico. El versículo 6 dice así: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Por lo cual se supone que el pueblo de Dios ha perdido vitalidad y necesita avivamiento. Una manera de ilustrar esto es lo que ocurre cuando tenemos una fogata, un fuego encendido, unos carbones que ya no están con su llama viva, sino que han perdido su intensidad. No están del todo apagados, pero ya no se puede apreciar la llama. Cuando eso sucede, cuando ustedes, si están preparando una fogata con diversos propósitos que pudiera ser, ¿qué se hace? Hay que usualmente avivar aquel fuego con viento o con más leña o más carbones o con combustible. Es decir, algo se necesita hacer para que aquel fuego que está por apagarse vuelva a tener vida. Entonces, ese es el sentido más básico de un avivamiento. Algo que está perdiendo su vida o que parece que haya perdido su vida y que ocurre algo que vuelve a darle vida. En el pueblo de Dios, en los verdaderos cristianos, tenemos promesa de la Sagrada Escritura que aquella llama nunca se apagará por completo. Puede disminuir lo que llamamos un enfriamiento espiritual, pero nunca desaparecer por completo. Y sin embargo, en otras ocasiones, personas que profesaron la fe cristiana, que fueron a iglesias, sea por tiempo corto o mediano o largo, eventualmente rechazan la fe, abandonan la fe. Y no necesariamente estoy hablando de aquellos que expresamente dicen abandonar la fe, sino que ya no hay evidencias de fe en su vida. Y estas personas, como nosotros sabemos, no es que perdieron la fe, es que nunca tuvieron la fe verdadera. Porque la fe, que es un don de Dios, cuando el Espíritu Santo ha despertado al pecador y le ha hecho ver su pecado y le ha hecho confiar en Jesucristo, esa obra del Espíritu Santo es para siempre. La fe verdadera persevera. Precisamente hoy en la lectura en el Nuevo Testamento leímos las palabras de Cristo que dicen: y por la maldad de los hombres el amor de muchos se enfriará. Es decir, el pecado que nos rodea, el pecado llega a afectar tanto que el amor se enfría y se va, y eso se va a notar cuando se ha enfriado el amor. Pero Cristo aclara muy bien, dice:
el que persevere hasta el fin. ¿Y quién es ese que persevera en amor? El que tiene la verdadera fe, la fe de Jesucristo, la fe que no puede apagarse, aunque lamentablemente sí, disminuir. Y este salmo nos habla de eso, nos habla de un estado en el que se puede llegar, en el que puede llegar a estar el pueblo de Dios, tal que parece que ya no hay vida, y la petición del salmista es: no volverás a darnos vida. Lo que les decía de la necesidad de identificar avivamiento bíblico es porque en el cristianismo lamentablemente se ha asociado avivamiento únicamente con uno de los elementos del avivamiento, que es cuántas personas están viniendo a la reunión de la iglesia. Entonces, en ciertos grupos se han dedicado a ver maneras diversas para atraer personas, y cuando ven esa afluencia de personas lo han querido identificar: este es el avivamiento. Ya llegó el avivamiento porque tenemos tantas personas. Y sí, una de las cosas que identifica a un avivamiento es una expansión de la fe, que vengan muchas personas a escuchar la palabra de Dios. Pero el verdadero avivamiento se da partiendo de la iglesia, de esta iglesia que parece haber perdido su vigor y perdido su entusiasmo, y se esparce. Entonces, volviendo a la ilustración, lo que se necesita es, si pensamos en esa fogata casi apagada, cuando viene Dios y con su Espíritu Santo vuelve a soplar en aquella fogata, ¿qué ocurre? La llama se aviva, y ahora sí, esa llama se puede esparcir. Pero es llama de amor por Cristo, es llama de verdadera fe en Jesucristo, no simplemente lo que hoy, como les digo, pueden dar por avivamiento, que es muchas personas llegando a un evento evangelístico o un evento cristiano, pero en las cuales no se puede ver las marcas de que de verdad el Espíritu Santo ha hecho una obra de regeneración y está haciendo una obra de santificación. Este salmo, en el cual se pide: no volverás a darnos vida, en realidad contiene todo lo necesario para que la iglesia sea avivada. Como les digo, eso no está en manos de los hombres. No hay métodos humanos que sean efectivos para generar un verdadero avivamiento. Ustedes creo que son conscientes de que sí hay métodos humanos de psicología, de manipulación para atraer personas, sí los hay, pero no hay un método humano ni fuerza humana que pueda hacer lo que un verdadero avivamiento produce, porque eso es obra del Espíritu Santo. Y sin embargo, aquí se nos dice lo que es necesario. Si ustedes pueden ver, hasta el versículo 7 se viene hablando en un estilo, es el hombre comunicándose con Dios y suplicando a Dios y hablando con Dios, pero a partir del 8 ahora se cambia el tono y ahora lo que es un reconocimiento de lo que se debe hacer, y dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Y ese es el primer elemento que nosotros vemos aquí, por el cual podemos recibir lo que tanto anhelamos, que es un verdadero avivamiento bíblico. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Hemos sido necios, hemos sido torpes al escuchar otras voces de cómo es que el pueblo de Dios puede tener esta vida y este vigor, del cual nosotros leemos en las Sagradas Escrituras, del cual nosotros leemos en varias ocasiones en las Sagradas Escrituras, cuando hubo un avivamiento del pueblo de Dios.
Siempre es escuchando la voz de Dios. Y escuchando la voz de Dios, estando dispuestos a hacer entonces lo que Dios nos dice que tengamos que hacer. Muchas veces es cambios en las cosas que hacemos, que nos damos cuenta, ahora sí, escuchando la voz de Dios, que estamos haciendo cosas que Dios no aprueba y dejamos de hacerlas. Y escuchando la voz de Dios, que es su palabra predicada y enseñada, nos damos cuenta de cosas que debíamos hacer y no las estamos haciendo y comenzamos a hacerlas. Pero no se trata nada más de un hacer y dejar de hacer. Se trata de lo que aquí dice, que el pueblo de Dios se regocije en Dios. Se regocije precisamente en eso, en su palabra. Es esa la marca del verdadero avivamiento. Un cristianismo que se vive con gozo, que se vive con entusiasmo. Es una iglesia que le sirve a Cristo no por obligación, no por reglas impuestas, sino que surge de un corazón que está así avivado, una llama de amor por Jesucristo que da luz y calor a los que le rodean. Y entonces por eso la iglesia, cuando tiene ese verdadero avivamiento, es que va a crecer, porque aquella persona llena del Espíritu Santo quema a los demás y esparce esa llama, y habla con su vecino, y habla con su familiar, y habla con sus compañeros de trabajo, y comparte incesantemente, y comienzan a venir, y comienzan a hacer lo que la Sagrada Escritura nos muestra, ese evangelismo personal, que usted le habla al vecino, que usted le habla al otro, y tal vez usted no tiene el don de la palabra, ni sea muy conocedor como para hablar extensamente, pero usted puede decirle, ven y ven. ¿Recuerdan quién dijo así? La Biblia nos dice en el capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 2, que Andrés fue quien le dijo a Simón Pedro, hemos encontrado el Mesías. Y luego Felipe, otro, que también le dice a otro, a Natanael, y él nada más le dice, hemos hallado al Mesías, aquel de quien habló Jesús. Y Natanael, dudoso, le dice, de Nazaret. Pero él solo le dice, ven y ven. Así, cuando hay una bendición en el pueblo de Dios, usted puede decirle a alguien, acompáñenme. Y saber que en la iglesia se va a predicar el evangelio con claridad, y que Dios puede usar esa predicación para darle luz y vida a aquel que usted invita. Son solo elementos del verdadero avivamiento. No es cambiar la liturgia que tienen, no es hacer algo más agradable a la gente mundana, pero sí, mis hermanos, necesitamos considerar el avivamiento bíblico para contrarrestar todas esas tendencias de avivamientos falsos, avivamientos que son, repito, aglomeraciones de personas, pero personas que no han sido transformadas por el poder del Evangelio, que siguen esclavizados a sus pecados, que siguen con sus estilos de vida mundanos y que no parecen amar a Cristo y a su palabra, y las cuales solo tenemos más asistentes, pero no más verdaderos adoradores. ¿Recuerdan las palabras de Cristo a aquella mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, que hablaba de la verdadera adoración? Y él le dijo a esa mujer unas palabras que nosotros tenemos que ver cuán necesarias son hoy en día considerarlas, porque Cristo le dice a aquella mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿No es cierto que tenemos a muchas personas que se dicen ser cristianas y dicen creer en Jesucristo, pero realmente no conocen al Dios al que pretenden adorar? Y en esa misma conversación Cristo le dice que es realmente lo necesario. Llega el momento, le dice a ella,
que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que trae un verdadero avivamiento. Adoración pura, adoración en espíritu y en verdad. Lo que significa es adoración de corazones regenerados, que corazones que tienen al Espíritu Santo y adoran conforme a la verdad revelada. Eso es verdadero avivamiento. En la Biblia, como les decía, hay varios episodios donde nosotros vemos avivamiento y siempre estar relacionado a un volver a la palabra. La palabra de Dios se vuelve algo central. Por eso el versículo 8 nos dice: escucharé lo que hablará Jehová. Para mencionar solo 2 episodios en la vida de Israel, específicamente del reino de Judá, cuando ya el reino del norte había recibido su castigo y fue esparcido, queda el reino de Judá. Pero ¿qué clase de reino tenía el pueblo de Dios? Que se habían olvidado de la palabra de Dios. Y dice la Biblia en el segundo libro de Reyes, los capítulos 22 y 23, tal vez ustedes los conocerán, si no, se los encargo de lectura, que un rey estaba preocupado por el estado físico del templo. Recuerden que ese templo había sido una edificación majestuosa, hermosísima, una estructura, e imagínense todo, oro por todas partes, bronce por todas partes, algo majestuoso y bello. Y sin embargo, para esta época se necesitaban carpinteros y canteros. Es decir, imagínense las grietas del templo, partes ya deterioradas. Y este rey se preocupa porque arreglen el templo y encarga a gente, dice, tienen que arreglar el templo. Y en ese arreglar el templo físico se encuentran con un libro. Y es interesante que así se lo digan al rey. ¿Qué le dicen? Hemos encontrado un libro. ¿Cuál era ese libro? El libro de la ley. Muy probablemente el Deuteronomio. Pero vienen y le leen a aquel rey la ley de Dios. ¿Y cuál es el resultado de aquel hombre siendo enfrentado con la palabra de Dios? Dice la Biblia que rasgó sus vestidos, que lloró, que mandó a pedir que consultaran a Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Por esta palabra nos estamos dando cuenta lo lejos que estamos de lo que Dios pide de nosotros. Y hubo arrepentimiento. Y entonces, ¿qué hubo? Reforma. Porque entonces comienzan a quitar los ídolos, los lugares altos donde adoraban, todo aquello que había contaminado el verdadero culto a Dios, que era tan grave que dice la Escritura que hasta en el mismo templo de Dios había imágenes de dioses paganos. Algo espantoso, que nos parece a nosotros difícil de imaginar o creer, pero mis estimados, eso es lo que sigue sucediendo hoy en día. En las iglesias que se llaman iglesias de Dios o iglesias bíblicas, hay ídolos que derribar. Y cuando se vuelve a la palabra de Dios y viene avivamiento, hay la disposición de ir y decir: queremos quitar todos esos ídolos que nos apartan de la adoración pura. Cuando nosotros vemos el más grande avivamiento de la historia, que creo que es el Pentecostés, aquellos que estaban allí, 120 que quedaban, un remanente realmente, porque en esos años de ministerio del Señor Jesucristo, todos leemos en los evangelios que eran miles los que seguían a Cristo, miles, y eso que en los relatos dice que no se contaban mujeres y niños. Y una vez alimentó 4,000 y otra vez 5,000. Eran miles los que seguían el ministerio de Cristo. ¿Cuántos quedaban para el día de Pentecostés después de la resurrección? 120. 120 esperando la promesa del Padre. Y cuando esa promesa viene,
¿Qué es realmente lo que se nos describe? ¿Cuál es lo que identifica esa presencia bendita del Espíritu Santo? Por todas partes leemos ¿qué es? ¿Cuál era la maravilla? Les oímos hablar la palabra de Dios, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y pueden leer en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles esa frase: hablaban con denuedo la palabra de Dios, y eso está completamente ligado a esa acción bendita del Espíritu Santo en la iglesia de Dios. ¿Y qué es eso, denuedo? Quiere decir que ellos hablaban con valentía. Recuerden que eran perseguidos por hacerlo, pero hablaban con valentía, intrépidamente. ¿Cuánto nos falta el denuedo, no es cierto? Con cuánta timidez compartimos el Evangelio, pero cuando hay avivamiento, con denuedo hablamos. Sentimos esa libertad de decir y de proclamar a Cristo como único Señor y Salvador, y de darle palabra de esperanza al que está esclavizado en sus pecados, y de llevar la luz de Dios a aquel que está en el error y en el pecado. Esa es la obra bendita del Espíritu Santo. Eso es avivamiento. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Y una de las cosas, volviendo aquí al Salmo, que ayuda a la iglesia a avivar esa llama si se está apagando, o si en algunos parece que estuviera nada más la brasa, es la doctrina bíblica del Evangelio. Dice el versículo 2, bueno, leamos el 1 y el 2: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. ¿Cuál doctrina se está enseñando aquí? Sino el Evangelio que nos dice que hay propiciación para el pueblo de Dios. ¿Qué significa propiciación? La primera carta de Juan, capítulo 2, nos habla de la propiciación, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Esto lo que significa de la manera más básica es el aplacar la ira. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, porque Él aplacó la ira de Dios, que merecíamos nosotros la ira y el castigo de Dios a causa de nuestros pecados, y Él es el que la recibe en vez de nosotros. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Si usted es cristiano, hijo de Dios, y usted medita: todos mis pecados han sido cubiertos. Dios, al verme a mí, que soy tan imperfecto, tan infiel, tan inconstante, pero Cristo propició por mis pecados. Su sangre bendita es la que ha pagado por aquellos pecados. Entonces usted no puede seguir su camino como si nada. Eso tiene que causar una reacción de gratitud y de deseo de ahora vivir para aquel que murió por usted. Pero si usted, al leer el versículo: fuiste propicio a tu tierra, volviste la cautividad de Jacob. Cautividad es esclavitud, ¿verdad? Un día fuimos esclavos, ya no más. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Pero si usted lee eso y no hay una conexión directa con su alma, soy yo del que están hablando aquí. Yo fui el perdonado de la iniquidad, yo fui el que fui rescatado de la cautividad, y todos mis pecados han sido cubiertos. Entonces, eso es escuchar la voz de Dios, su palabra, y esa palabra es la que produce en el corazón ese avivar el fuego. ¿Cómo no amar a aquel que dio su vida por nosotros?
Pero eso es lo que pasa, que olvidamos la grandeza de la salvación que Dios en su Hijo Jesucristo nos ha dado, y por eso volvemos a un estilo de vida que es simplemente conformista. Ya conocí cosas que antes no conocía, me alegré por un tiempo de que salí del error en que estaba, pero ahora tengo una vida muy cómoda. Y esa llama se ha apagado, hasta parece que ya no hay llama ahí. Y ahí es cuando tiene que surgir del corazón del verdadero creyente este clamor: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Porque precisamente parte del castigo de Dios por esta ingratitud nuestra es dejar que esas llamas se disminuyan. Porque estamos en las manos de Dios. El Dios, el que así como sopló el aliento de vida en Adán, puede volver a soplar en nosotros para avivar. Y realmente eso fue lo que sucedió en nuestra conversión y en nuestra regeneración. Como oraba el hermano, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Pero un día Dios sopló el aliento de vida, no vida física, sino vida espiritual. Y nos dio vida. Pero por causa de nuestra infidelidad, de nuestro pecado, de no ser agradecidos, es un pecado de ingratitud el que hemos cometido. Entonces, caímos en ese estado de conformismo, de apatía. Y tiene Dios que una vez más con su Santo Espíritu volver a soplar en aquellos carbones y hacerlos que vuelvan a generar una llama. Es la doctrina de la salvación, un profundo entendimiento de lo que ocurrió con nosotros, lo que va a generar avivamiento. Yo quisiera hacerlos ir a Zacarías capítulo 3, ya que estamos hablando de la propiciación, de qué fue lo que sucedió, del cubrir de nuestros pecados. En Zacarías capítulo 3 se describe con una visión hermosa. Es el capítulo 3 del profeta Zacarías. Esto asociado a esos versículos que les digo, en los cuales está meditando el salmista en lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Esta visión nos relata lo que realmente ocurre con los hijos de Dios. Satanás es acusador. ¿Tiene de qué acusarnos? Le sobra de qué acusarnos. Por todo lo que hemos hecho contra la ley de Dios. Y cuando yo hablo de la ley de Dios, prefiero resumirlo en los dos
grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Primer mandamiento. Y a tu prójimo amarás como a ti mismo. Y ustedes y yo hemos cumplido tales mandamientos ni un solo día de nuestra vida perfectamente. Hoy que es día del Señor y estamos aquí reunidos, hoy mismo hemos quebrantado el primer mandamiento, ni hemos amado a nuestro Dios como Él merece ser amado, ni hemos amado a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. No nos engañemos, nosotros no cumplimos la ley de Dios. ¿Tiene Satanás de qué acusarnos? En principio sí, le sobra porque hemos quebrantado, y eso solamente, como les digo, en principio, pero todas las ramificaciones de la ley moral de Dios, que nunca prescribe, que está vigente para siempre, tiene de qué acusarnos. Y eso se representa en las vestiduras viles con las que nosotros estamos vestidos. ¿Qué significa vestiduras viles? Harapos, sucios. Eso representa toda nuestra impiedad, toda nuestra maldad que nos hace indignos de presentarnos ante el Dios que es santo y justo y bueno. Y Satanás está ahí para acusar. Pero Cristo Jesús, el ángel de Jehová, le reprende en el nombre de Jehová. Y se ve este intercambio que hacen con el sumo sacerdote Josué. Le quitan las ropas viles y ahora le dan ropas de gala. Muy similar a lo que también en Isaías describe como las vestiduras de justicia. Cuando en Isaías 61, no deben buscarlo, pero dice: me vistió de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia con sus galas. Pero es hasta que nosotros entendamos lo que Dios ha hecho con nosotros en la salvación, al perdonarnos, limpiarnos, darnos una vestidura de gala, que entonces nosotros, en respuesta agradecida, dejaremos ese conformismo, esa apatía, ese servir a Dios con lo mínimo, el apenas estar dando la talla. Cada uno debe hacer su examen de conciencia. ¿Necesito yo avivamiento? Si alguien piensa que no lo necesita, está mostrando cuán equivocado está y qué concepto tiene de sí mismo más erróneo. Yo, mis hermanos, aquí mismo necesito que Dios avive la llama en mi corazón de amor por Cristo y me haga meditar más profundamente en lo que Jesucristo ha hecho por mí. Porque hasta que tengamos un correcto entendimiento de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, esa provisión de ese perdón maravilloso y lo que fue necesario para ese perdón, entonces entenderemos que esas vestiduras producen algo. Ahora ya no ando con harapos sucios e inmundos, que eran mis propias justicias. Ahora ando con la justicia de Cristo. Y los creyentes entonces se caracterizarán no solo por esa justicia imputada, sino por una justicia práctica. Repaso con ustedes esos dos breves conceptos. Nosotros somos salvos únicamente por la fe. No hacemos nada para merecer la salvación. Salvación por la fe sola. Y fe en Jesucristo solamente. Y sin embargo, esa fe, esa justicia de Cristo que nos es imputada, esa vestidura de salvación nos lleva a vivir santamente, porque así son descritos los creyentes. En Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 8 dice lo siguiente:
al respecto de la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué representa entonces? Dice aquí, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Los creyentes, los que verdaderamente han sido redimidos por la fe en Jesucristo, ahora son personas que andan en rectitud y en santidad. Por eso se nos dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etc. Hay una manera de ser para los que han sido beneficiados con la salvación. Si usted pretende tener fe en Jesucristo, si usted pretende tener el Espíritu Santo, eso se va a demostrar en cómo es usted, en su conversación, en su manera de comportarse, en su conducta. No su conducta aquí, que aquí al menos la mayoría parecen cristianos. Es donde quiera que esté, esa conducta es su vestimenta. Vestidos con la justicia de Cristo, sí, por la fe, pero también vestidos de todas las buenas obras que Él preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Preguntas. ¿Ha percibido usted la grandeza del sacrificio de Cristo y lo que ese sacrificio significa? Porque si usted no lo hace, no podrá tener un corazón verdaderamente agradecido con lo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la relación entre lo que Cristo hizo y su propia vida personal? Dios es el que mira y sabe y no se equivoca. Nosotros, como decía ayer, podemos equivocarnos e incluso recibir en la congregación como miembros a personas que pensábamos porque parecían que eran cristianos y estar equivocados, pero Dios sí sabe, y por eso este tipo de preguntas tienen que hacerse personalmente. Surge de su corazón un decirle al Señor: restáurame, oh Dios, de mi salvación. No volverás a darme vida, a hacer algo personal, y luego como congregación, no volverás a darnos vida. ¿Por qué causa? Es que tenemos que hablar del avivamiento. El avivamiento trae gloria a Dios, porque el avivamiento da testimonio del poder que Dios y el Evangelio de Cristo tiene al rescatar pecadores, transformar vidas, y eso se esparce. No es nada más que es que ahora pienso de otra manera, es que esa manera de pensar nueva me cambia todo. La manera en que usted trabaja, la manera en que usted vive, la clase de esposo que usted es, la clase de trabajador, la clase de padre, la clase de vecino, de ciudadano, todo eso lo cambia el poder del Evangelio. La clase de esposa, que es la clase de ama de casa, de madre, de trabajadora. Mientras eso no pase y no se vea, no podemos hablar de un verdadero avivamiento bíblico. Hablaríamos nada más de ¿qué? De un club social que está de moda últimamente, porque a la gente le gusta ir donde está la gente y hacer amigos, y las iglesias entonces se ponen de moda, y pudiera ser que incluso nuestras iglesias, a través de todo lo que recientemente ha sucedido, tengan una afluencia de gente interesada en escuchar algo nuevo, eso de la reforma. Y tenemos entonces que ser cuidadosos para no tropezar y dar por avivamiento lo que no es avivamiento. Tiene que ser un
volverse verdaderamente y de todo corazón a su palabra. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. En la segunda sección hablaremos de otro elemento importantísimo del avivamiento, pero para terminar aquí, quisiera que quede bien claro cuál es la razón que dice este versículo para el cual pide él el avivamiento. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Quiero que pensemos, ¿se regocija usted en Dios, en adorarle a Él, en servirle a Él? ¿O hace usted las cosas porque tiene que hacerlas nada más? La Biblia nos describe en el libro de los Cantares a la Sulamita. Recuerden que el libro de los Cantares es un diálogo amoroso entre Salomón y la Sulamita. Y él en una parte la describe de esta manera: ¿quién es esta que viene? Dice, como el alba. Y él la ve tan hermosa, pero en una parte la describe así, dice, como ejércitos en orden. Y a mí me parece eso extremadamente interesante, que él compare a esa mujer, pero que nosotros entendemos que es la iglesia de Dios, con un ejército en orden. Y ahí está esa bella iglesia como un ejército en orden. ¿Por qué hago la referencia a esto? Porque hay muchas personas que no entienden, y entonces el concepto de iglesia es nada más, hay que ir, hay que hacer tales días y ya, pero no están marchando como un ejército en orden. Todos detrás del capitán, que es Cristo, en orden, cada uno haciendo lo que le corresponde hacer de una manera coordinada, hermosa y voluntariamente, con entusiasmo. ¿Cómo verían ustedes un ejército o un batallón que vieran en su despliegue y ellos van arrastrando sus pies? Se supone que ellos van a un ritmo, con un paso elegante. No solo su vestimenta es elegante, sino su marchar es elegante y coordinado. Eso tiene que ver con eso. ¿Para qué es el avivamiento? Para que tu pueblo se regocije en ti. Para que la iglesia y lo que tiene que ver con la iglesia y el servicio a Dios aquí sea algo que se haga de corazón, coordinadamente, con amor, con entusiasmo. Y no simplemente como algo obligado que hay que hacer pesadamente. Quiere el Señor traer a nuestras conciencias las veces en que hemos hecho las cosas pesadamente, obligadamente, pero no con entusiasmo ni deleitándolos en el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué quiero que eso venga a la conciencia? Para que entonces juntos clamemos y digamos al Señor: vuelve a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Oremos. Dios Todopoderoso, Dios omnisciente, estamos delante de ti, reconociendo que nadie se puede esconder de ti. ¿Cuántas veces el hombre quiere seguir pretendiendo y fingiendo que todo está bien cuando no está bien? Y tú por tu palabra nos muestras cuán grande es nuestra necesidad de ti. ¿Cuántas personas habrán aquí cuya llama de amor por Cristo ha disminuido? Ten misericordia de ellos y sopla en ellos para que vuelvan a regocijarse en ti. O tal vez hay personas de las cuales ni siquiera podemos hablar, que se han enfriado, sino que nunca han conocido este precioso encuentro con Cristo que cambia la vida. Ven tú, Señor, y trata con cada uno, con los que te conocen pero se han descuidado, o con aquellos
que no pueden dar testimonio de haber tenido esta transformación bendita de la cual nos habla tu santa palabra. Confiamos en tu poder y en tu misericordia. Actúa, Señor, con tu poder y con tu misericordia para el bien de estas almas, y que Jesucristo, tu Hijo, sea siempre exaltado. Amén.